Muy buenos días a todos. Mi nombre es José David Acero. Soy gerente de producto para la marca Tepelink. Como lo pueden ver en nuestra pantalla, está mi correo electrónico, cómo me encuentran en Facebook. Y de igual forma, digamos que nosotros tenemos un tema muy importante el día de hoy para tratar. Vamos a hablar básicamente de todo lo que tiene que ver con el tema de las conexiones fibra económica, fácil y básicamente sin configuración. Entonces, demos inicio a nuestro webinar del día de hoy, un webinar muy corto, y damos inicio. Ventajas de las redes ópticas. La cobertura se amplía. ¿Qué quiere decir esto de la cobertura? Ustedes saben que en el cable UTP normalmente solamente tenemos entre 100 metros y 250 metros con, digamos, atenuación de velocidad. Entonces, como tenemos atenuación de velocidad, después de 100 metros, digamos que antes menos, por ahí unos protocolos de 100, 80, 60, 70 metros, ya comenzamos a tener problemas de conexión, de atenuación. ¿Por qué? Por el cable. Así, digamos que es categoría 6A, categoría 6, categoría 5, que es 100% cobre, entre otros. Digamos que eso le baja la estabilidad. La cobertura se amplía con el tema de los media converter, con el tema de la fibra óptica. ¿Por qué? Porque según el media converter, según el SFP, nos dice la distancia que podemos tener. Podemos tener 1 kilómetro, 10 kilómetros, 15 kilómetros, 20 kilómetros y hasta más. Se puede llegar con mayor ancho de banda. ¿Qué quiere decir este tema? Que podemos llegar con una capacidad alta. Normalmente cuando llegamos con una capacidad en cable UTP podemos llegar 400, 500, 200 megas. Con eso ya podemos trabajar 1 giga, 2 gigas, 3 gigas, hasta 10 gigas. ¿Sí? Y velocidades mucho más altas de ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos una velocidad, una estabilidad muy buena. Mejor calidad del servicio. Claramente, cuando nosotros enviamos algo, ejemplo, por el tema de radioenlace, por el tema de cable UTP, por el tema de fibra óptica, normalmente tenemos unas pérdidas, eso es normal, pero cuando estamos hablando de fibra óptica, las pérdidas se minimizan, prácticamente son nulas, entonces vamos a tener una calidad de servicio muy, muy interesante. Se minimiza el despliegue de la fibra a su menor expresión por sus topologías. ¿Qué quiere decir esto? Que de nosotros, teniendo un muy buen diseño, vamos a necesitar poco recurso. Cuando tenemos un muy buen diseño, no solamente cuando vamos a generar una red de FTTH, sino también cuando lo vamos a hacer, por ejemplo, una topología en un edificio, en conexión de cámaras. Cuando tenemos una buena topología, cuando tenemos bien diseñada la red, simplemente vamos a utilizar pocos dispositivos, poca fibra y pues obviamente vamos a dejar todo muy bien organizado. Reducción de equipos activos en su red. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos muchos equipos, muchos dispositivos, muchos cables, digamos que la estructura o nuestra estructura de la red se convierten en muchos dispositivos, pueden fallar. Ejemplo, que se me bloqueó un switch, que se me bloqueó un router y que ese router era el que digamos que manejaba todo. Entonces, cuando se bloquea ese router, se acabó todo. Se bloquea un switch, no, que el switch ya no está dando LAN, que el switch tuvo un problema que se apagó. Entonces, digamos que todos esos equipos activos, todos esos equipos que tenemos problemas, lo que vamos a generar básicamente es que vamos a tener pérdidas y un tema de que los equipos activos van a tener problemas. Y cuando tenga un equipo activo los problemas, lo que vamos a generar es siempre un tema de cortes o problemas en la red. Estabilidad y facilidad de instalación. Bueno, este tema es muy importante porque, por ejemplo, la fibra drop, que es una de las más utilizadas en estos sistemas, porque es punto a punto, básicamente, el tema de que estamos hablando ahí de los media converter, es que un punto A un punto B simplemente se tira una fibra drop, la fibra drop sale muy económica, se vende por kilómetros de 1, de 2, de 4 hilos, muy fácil la implementación, se puede ser subterránea, puede ser aérea, ¿sí? Soporta agua, soporta sol, soporta las inclemencias climáticas, no tiene ningún problema. Y mantenimiento casi nulo, ¿qué quiere decir? Que una fibra de estas, desde que no se reviente, desde que no la estén jaloneando, desde que
digamos que quede bien implementada, una fibra que puede durar mucho, y bueno, obviamente la calidad de la fibra, ¿no? Pero puede durar muchos años y el mantenimiento es casi nulo, porque desde que usted ya la deje bien implementada, eso ya prácticamente es para muchos años de trabajo sin necesidad de tener un mantenimiento. Bueno, vamos a hablar para qué funcionarían estos sistemas. Bueno, nosotros tenemos una solución que se llama EAP de OMADA. Están los EAP 115, el EAP 110, 225, 245. Algo muy importante, el EAP 230 INWOL, el EAP 615 INWOL. Tenemos el EAP 610, que ya es un equipo Wi-Fi 6, que puede soportar hasta 250 usuarios concurrentes, es AX 1800. Puede tener una, digamos que una cobertura de hasta 120 metros y genera mesh. Tenemos el EAP 620 HD, también ya 1000 dispositivos, EAP 650 1000 dispositivos, EAP 660 HD 1000 dispositivos, AX 3600 hasta 150 metros. ¿Que si generan mesh? Sí, ¿qué es mesh? Ustedes ya saben qué es el tema del mesh, el tema de la, digamos que la conexión uno con otro. Tenemos los EAPs de exteriores, tenemos el EAP 110, EAP 225 Outdoor, EAP 610 Outdoor. Cambian es por el tema del, digamos que, de el tema de qué, de la Wi-Fi, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6. Tenemos los controladores, tenemos el OC200, el OC300. ¿Qué cambia entre uno y el otro? El OC200 administra hasta 100 EAPs, 20 switches y 10 routers. Tenemos el OC300, administra de 500 APs, 100 switch y 100 routers. Bueno, teniendo en cuenta esto, aquí ya podemos visualizar cuál sería nuestro mejor dispositivo, cuál sería el dispositivo que necesitamos o requerimos para nuestra solución. Entonces, como ustedes se pueden ver en pantalla, tenemos desde la tecnología más básica que es Wi-Fi 4 hasta la tecnología para muchos dispositivos, muchos usuarios en Wi-Fi 6. Acá nos muestran, digamos que la cobertura aproximada y si los equipos generan mesh o no. Y el tema de aplicación. Nosotros tenemos unos, digamos que unos casos de éxito muy interesantes con estos EAPs, EAP 650, EAP 610 Outdoor y el EAP 225. Para nosotros es común ver el EAP 225 es básicamente este dispositivo que tiene dos antenas omnidireccionales. ¿Qué quiere decir? Que cubren 360 grados. Estas soluciones las estamos llevando para parques, para colegios, digamos que para municipios donde no llega la cobertura de celular. Me preguntan, David, ¿pero hay pueblos que llegue que en Colombia que pueda pasar eso? Claro que sí. Nosotros tenemos municipios donde no llega la cobertura, por ejemplo, lo que es Claro, Movistar, bueno, en fin, todos esos operadores de red celular no llega. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente, no quiere decir que la gente esté incomunicada, no, no necesariamente. No quiere decir tampoco que la gente tiene problemas de que no tienen celulares. Sí tienen celulares, claramente que ellos tienen celular, pero todos están conectados a una red Wi-Fi y muchos, digamos que personas lo han generado como negocio. Digamos lo que hacen es que venden el voucher. ¿Qué es vender el voucher? Es básicamente vender un ticket o una contraseña por 1 hora, 2 horas, 5 horas, 10 horas. ¿Para qué? Para generar el tema de conexión a estos dispositivos. Ejemplo, por ejemplo, ponemos uno en el Parque Central, uno en la plaza de mercado, ponemos uno en el paradero de buses, ponemos uno bueno, en una parte donde sea concurrente, en una parte donde la gente vaya bastante y ahí todos se conectan a una misma red. ¿Qué quiere decir? Que si estamos conectados en este momento a este dispositivo, que en el transcurso del tiempo o de la distancia podemos ir, digamos que moviéndonos, no necesariamente tiene que ir a pie, podemos ir en vehículo y se va pasando al diferente
dispositivo que estemos conectados. Me preguntan, David, ¿cuánto de cobertura tenemos estos equipos? Bueno, eso también es según el entorno, ¿no? Entre más abierto el entorno, menos obstrucciones tengamos, pues mucho mejor, primero. Segundo, pues, digamos que estos empresas que se dedican a generar este tipo de soluciones con voucher, la verdad han tenido muy, pero muy buena, digamos que concluencia de gente y pues se le ha vuelto un negocio muy lucrativo. ¿Por qué? Porque la necesidad, digamos, de estar conectados del internet, del WhatsApp, de las llamadas en puntos donde no, tenemos clientes que ya tienen entre 400, 800, hay clientes que tienen 1000 usuarios ya conectados así de esta forma y les ha ido muy, pero muy bien. Bueno, algo interesante para tener en cuenta con el EAP 610 y el 650 es que tienen un sistema de forming, van stream y digamos que otras tecnologías que traen el Wi-Fi 6. Como ustedes bien saben, el tema del Wi-Fi 6 es una tecnología que viene dando unos, digamos que cada día la tecnología intenta ser un poco más inteligente, como con este tema del beamforming, el ODF, el BBS Color, bueno, muchas, digamos que características que tiene el Wi-Fi 6 para poder generar el tema de las mejoras de la inteligencia artificial que generan estos dispositivos Wi-Fi. Bueno, aquí estamos con una conexión de SFP, conexión entre switches. Aquí, por ejemplo, tenemos una conexión a un equipo, a unos equipos Core. Simplemente enviamos una fibra óptica. Aquí entre ellos se interconectan SFP a SFP, SFP a SFP, con cables, con passcode de SFP. Hacemos la redundancia y de aquí salimos para hacer la redundancia también. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que va a generar es básicamente una conexión de fibra. Lo rojo, digamos que es la fibra que está interconectada a los equipos Core y lo azul, digamos que son los passcode que tenemos en los racks. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 racks y todo está interconectado entre fibra. Como les estaba comentando anteriormente, las ventajas de este sistema básicamente es que la fibra es un tema que no tiene pérdidas, primero. Segundo, fácil de implementar. Tercero, lo que les estaba comentando anteriormente, la latencia es muy baja. Entonces, básicamente, esos equipos van a poder trabajar prácticamente con una tasa de transferencia prácticamente perfecta. Y lo otro, algo importante que hay que tener en cuenta con estos dispositivos es que las velocidades, ya estamos llegando a velocidades de 10 gigas. Entonces, este tema de 10 gigas, ¿qué quiere decir? Que por esto, por ejemplo, este switch conmuta, ¿qué quiere decir conmuta? ¿Qué quiere decir? Que ingresan datos y, ejemplo, conmuta 2 gigas. Este conmuta 1 giga, este conmuta 1 giga. Con que todos conmutaran 1 giga, serían 4 gigas, donde ya no podemos salir por un SFP normal, ya tenemos que salir por un SFP 10 giga. Esto también hay que tener en cuenta cuando generen este tipo de proyectos. Aquí tenemos básicamente la topología que teníamos anteriormente, es conexión de SFP. Estos dispositivos serían nuestros cables y aquí ingresaría a nuestro jaula SFP del switch. Acá conectamos puerto 1 a switch 1, puerto 2 a switch 2 y así sucesivamente. ¿Para qué? Para tener unos switch interconectados directamente por fibra. ¿Por qué la fibra? Primero, pues le repito, digamos que es mucho más económico, es mucho más rápido, fácil de implementación y la capacidad de transferencia de datos es muy alta. Tenemos los Transceiver o módulos SFP. Tenemos el TL-SM311LM y el TL-SM311LS. ¿Qué cambia entre uno y el otro? Uno es multimodo y el otro es monomodo. Los monomodos es para llegar a distancias más de 800 metros y podemos tener 10, 15, 20, 40 kilómetros, entre otros. Eso va a la capacidad del módulo. Y tenemos el multimodo, que el multimodo sí es menos de 800 metros. Tenemos un módulo SFP que es de un solo hilo, básicamente que la tecnología se llama WDM, básicamente es que solo requiere un hilo para conectarse entre el punto A y el punto B.
Lo que tienen que tener en cuenta es que el TL-CM321A y el SM321B funcionan en pacha. Se debe poner uno en una punta y el otro en la otra punta. Independientemente si lo pongo allá en la derecha o la izquierda, no tiene ningún problema, pero se deben poner básicamente siempre el módulo, se debe poner TL-CM321A y TL-CM321B. ¿Por qué? Porque trabajan en el mismo, digamos que en la misma sintonía. Uno transmite, por ejemplo, ¿qué quiere decir la misma sintonía? Uno transmite en 1400, por ejemplo, en 1490 y el otro recibe en 1490. Uno, el de allá, transmite en 1310 y yo debería recibir en 1310. Eso es lo que hace que los equipos tengan ese tema de trabajo o esa forma de trabajo. Y ya tenemos nuestros módulos de 10 GB en la marca Tepelin, que de esos vamos a hablar un poquito después. Tenemos el tema de conexión por fibra. ¿Qué quiere decir este tema? Nosotros tenemos el tema de media converter para la comunicación de cámaras, para comunicación de switch, para comunicaciones, digamos que entre equipos. Lo que pasa es que hay switches que no tienen módulos FP o es más fácil cuando no requerimos un equipo o un switch grande, simplemente este equipo lo que hace es que nos recibe, por ejemplo, aquí tenemos la cámara nos transmite el video al Media Converter, el Media Converter nos lo convierte en, digamos que en fibra óptica o digamos que ya para que salga óptico, ¿sí? En una señal óptica. Llega nuestra señal óptica hasta 20 kilómetros, llega nuestra señal óptica y el Media Converter, precisamente ese es el trabajo del Media Converter, nos lo convierte otra vez en, digamos que en RJ45. Cuando ya lo tenemos aquí en RJ45, ya lo podemos pasar a nuestro switch o a nuestro nevere, bueno, a lo que necesitemos. Podemos trabajar con multimodo monomodo o monomodo WDM. Tenemos equipos en fase Ethernet, en Giga. Estos dispositivos no hay necesidad de configurarles absolutamente nada. Tenemos media converter en conectores SC y LC y tenemos aparte de eso un chasis que puede albergar hasta 14 media converters entre ellos. ¿Qué quiere decir? Básicamente esto es lo que vamos a trabajar. Cuando nosotros tenemos una solución de estas, mira, acá está, fácil. Tenemos el media converter acá arriba, donde va a estar nuestro NVR. Por ejemplo, aquí tenemos un NVR BG. Salimos del NVR BG. Tenemos aquí nuestro switch, donde va aquí, entonces sería aquí, de RJ45 a RJ45, todos en Pashcore. Serían, por ejemplo, en este caso, serían tres RJ45, tres puertos al switch, y el switch la lanzamos directamente al NVR. De este media converter lo enviamos a X cantidad de distancia. Pueden ser metros, pueden ser kilómetros, 800 metros, 900 metros, 1200 metros, 2 kilómetros, 4 kilómetros, 6 kilómetros, 7 kilómetros. ¿Eso qué nos lo define? ¿Qué nos define la distancia de un media converter al otro? Nos lo define básicamente es el dispositivo. Si el dispositivo dice que alcanza hasta 25 kilómetros, bueno, entonces podemos hacerle 1, 2, 10, 15 kilómetros y la distancia máxima serían 20 kilómetros. Pero asimismo, tenemos media converter que pueden alcanzar hasta 40, 50 kilómetros, es según la necesidad, pero pues digamos que los media converter que más se usan son los monomodo porque pueden alcanzar distancias cortas, también así, largas. Entonces pueden tener 1 kilómetro, 800 metros, 500 metros, pero también así pueden tener 5 kilómetros, 7 kilómetros, 10 kilómetros, 15 kilómetros, no tiene ningún problema. Tenemos aquí, por ejemplo, en este tema, entonces está nuestra cámara PG, ¿cierto? Esta es una cámara ya que tiene pues estas cualidades que estamos viendo aquí, K4 megapíxeles, full color, detección de movimiento, es importante que cuando vamos a comprar nuestra cámara que tenga este sistema PoE, ¿sí? O que tenga puerto, digamos que RJ45, cuando es Wi-Fi, digamos que no lo podemos conectar directamente. Hay que tener en cuenta eso. Entonces tenemos nuestra cámara Vigi, ella está tomando video todo el día, las 24 horas, los 7 días a la semana, está tomando video, entonces ¿qué hace? Toma el video, lo envía aquí
de ahí ya sale en RJ45, lo enviamos acá, lo transmitimos en señal óptica hasta el otro media converter. Acá el otro media converter nos lo convierte a RJ45 y lo introducimos al switch. ¿Y qué pasa? Esta distancia, como le estaba diciendo, esta distancia puede ser 1 kilómetro, 5 kilómetros, 10 kilómetros y no tiene ningún problema. ¿Sí? Y la velocidad no va a tener latencia, no va a tener un tema de que la tasa de velocidad sea muy baja, no, perfecto, va a trabajar muy bien. Aquí ya tenemos otra cámara de la generación VG, simplemente la cámara va al media converter y se repite la sucesión. Y aquí tenemos otra cámara, otras dos cámaras, si tenemos acá dos cámaras, pues ya nos tocaría utilizar un switch. Ponemos las 2, 3, 4, 5 cámaras que tengamos acá, se las ponemos a un switch, del switch pasamos aquí a nuestra RJ45, nos lo convierte y perfectamente podemos navegar, digamos que, ¿qué quiere decir el tema de esto? Podemos navegar aquí a una velocidad, primero, de alta capacidad. Entonces, ejemplo, si una cámara de estas consume, ejemplo, 50 megas, ¿sí? Perfectamente pasan, pero si son 5 cámaras a 50 megas o a 10 megas, por ejemplo, bueno, pongámosle una capacidad más alta, pongámosle 50 megas, por 10 cámaras son 500 megas, ¿sí? Entonces, 500 megas pasando a una distancia, por ejemplo, de 5 kilómetros. Ah, bueno, perfectamente la podemos mandar y no vamos a tener el tema de pérdida. Entonces, esta conexión va a ser de alta capacidad. También lo podemos hacer con el tema chipón, ¿cierto? Entonces podemos ponerlo también en tema chipón. Bueno, otro tema importante acá. Acá no necesariamente tienen que ir cámaras, ¿no? O sea, esto lo podemos generar, por ejemplo, para cámaras e internet, para tema de APs en las viviendas, en el Wi-Fi para edificios, que también ya lo hemos hecho. Lo podemos generar también para el tema de comunicación de cámaras, entre pisos de los edificios. Entonces acá no necesariamente podría ir la cámara, sino simplemente edificio por ejemplo, del piso donde está el rack, que sea el primero. Entonces, del primer piso al segundo piso, del primer piso al tercer piso, del primer piso al cuarto piso. Entonces, esto puede estar todo en el primer piso, en el rack de primer piso. Y vamos a comunicar, digamos que los pisos del edificio, que sea un edificio pequeño, ejemplo. Entonces, si está en el primer piso, pues lo del primer piso va a ir conectado directamente al switch. Y acá, del primer piso al segundo piso en fibra óptica, aquí ya conectamos los otros computadores, conectamos más dispositivos, lo que tengamos para conectar, pero entonces digamos que va a estar casi como si estuviera en el primer piso. ¿Por qué? Porque esta conexión es de alta capacidad. Seguimos del primer piso al tercer piso, este ya sería nuestro tercer piso, y del primer piso, ¿cierto? Al cuarto piso. Entonces tendríamos un edificio de 4 pisos conectados por fibra entre ellos. Y todo va a un solo, digamos que a un solo rack y a un solo, digamos que equipo que conmuta todo para poder salir del edificio. Entonces, digamos que ahí ya tendríamos, pero acá perfectamente podemos estar conectando 20 usuarios, por ejemplo, un call center. Entonces, simplemente eso sí va a necesitar una velocidad muy buena. Entonces, básicamente aquí ya conectamos un switch, de ahí de ese switch le conectamos los teléfonos IPs, le conectamos las cámaras, les conectamos los APs para el Wi-Fi y vamos a tener una solución muy buena y de alta capacidad. Bueno, también lo podemos tener en chipón. Aquí podemos ya ver el tema de cómo sería la topología, la OLT, el WDM, el Optical Video Transmitter, los splitters, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos splitter de 1x8, 1x8, y aquí tenemos las ONUs. Cuando tengamos el tema de las ONUs, perfectamente ahí podemos revisar el tema de poner APs. Bueno, ahí estamos hablando de algo del rango óptimo de potencia. Esto es para el tema del chipón. Entonces, que la potencia máxima de potencia en sobrecarga debe ser de -8 y la sensibilidad mínima del receptor es de -27. Lo ideal sería -17, -12, -22. Digamos que estaría muy bien trabajado el tema de la fibra óptica en chipón. Y estas serían nuestras ONUs. Nosotros tenemos la XZ000G3, la XN020G3, la XN020G3B y la que digamos que también tenemos una Camcat TV,
Aparte de eso, tenemos la XC220G3B, que es la doble banda. Y ahorita en este momento ya nos acaba de llegar la que viene con Wi-Fi 6, la ONU de Teppelin que viene con Wi-Fi 6. ¿Cómo lo vamos a generar? ¿Cómo sería la topología? Entonces tenemos nuestro equipo aquí que nos envía el tema del DHCP para nuestros dispositivos. Aquí ya pasamos nuestro módulo SFP, tenemos nuestra OLT, ¿tá? Llegamos aquí por interpostal, ponemos en nuestras cajas NAT el tema del despliegue. Aquí ya en estos puntos, en estas puntas, pondríamos la ONU. Digamos que la ONU tiene que poner una ONU Bridge, tenemos que poner una ONU Bridge. O bueno, puede ser con Wi-Fi, pero pues digamos que desactivamos el Wi-Fi. Entonces ponemos una ONU aquí en esta punta, en estas esquinas, ponemos unas ONUs. Y acá ya ponemos los EAPs. ¿Para qué funcionaría esto? Para lo que les estaba comentando anteriormente, para poner, por ejemplo, una solución de fibra y Wi-Fi en los exteriores. Por ejemplo, aquí ya puede ir en el parque, en la alcaldía, en el puesto de salud, en la plaza de mercado. Entonces, digamos que aquí ya tendríamos una solución importante para darla, por ejemplo, para un municipio, para un internet comunitario, cosas como esas, que para eso también están dando soluciones del Wi-Fi. Interesante esta solución económica, interesante que la velocidad es muy alta y interesante que los equipos son, digamos, de alta calidad, tienen hasta 4 años de garantía directamente con el fabricante, con Teppelin. Bueno, con esto les dejo aquí un pequeño, digamos que ítem para que ustedes se den cuenta que las soluciones de OMA y las soluciones de conexión de fibra cada día es mucho más fácil de implementarlos. Listo, muchísimas gracias a todos ustedes. Les habló David Acero y pues nos vemos en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un feliz día. Vamos a hablar básicamente de todo lo que tiene que ver con el tema de las conexiones fibra económica, fácil y básicamente sin configuración.